Muchas gracias por todo lo que tú has estado haciendo en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque nos estás enseñando hoy sobre el fuego aún en medio de este frío, porque tu fuego es suficiente para inclusive dejar de sentir este frío, de poder percibir, recibir, escuchar e inclusive hablar, porque tal vez es el tiempo de que así suceda. Aún lo pongo en tus manos porque eres tú el que gobierna todo. Gobierna mi vida, gobierna mis palabras y también gobierna cada uno de estos corazones que están dispuestos, que no vinieron obligados, que sienten un corazón dispuesto y abierto para que tú le hables. Y es lo que yo te pido esta mañana, que seas tú obrando a través de nosotros, que hables a través de nosotros, para que todos estos jóvenes puedan escuchar lo que tú quieres que aprendamos y vivamos, que podamos llevarlo a la práctica y no solamente se quede en un oído, sino que seamos hacedores y no solamente oidores y peor, olvidadizos. Ayúdanos, Espíritu Santo, quita las distracciones, controla el frío, que podamos estar conectados con tu palabra, que es viva y eficaz, que es la que nos lleve a la revelación de quién eres tú, Jesús. Ponemos en tus manos este tiempo, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la prueba del fuego, o el fuego de la prueba. Por eso dije que todos hemos pasado por esto, porque todos hemos sido probados de una u otra manera. Entonces el fuego de hoy va a estar basado, o este tercer fuego va a estar basado en la prueba. Pero ya saben que a mí me gusta bastante empezar a leer. ¿Han escuchado el juego de Siguiendo el Capítulo? ¿Han escuchado el juego de Siguiendo el Capítulo? Sé que tengo bastante que no predico con los jóvenes y también obviamente que hace mucho que me tocó estar haciendo esto, porque a mí me gusta hacer esto de Siguiendo el Capítulo. Saben que no se vale usar celular ni buscador de una palabra para que te dé el versículo o el capítulo. Simplemente lo que vas escuchando, vas buscándolo tú en tu Biblia, porque pues ya tenemos años, al menos los de Reynosa ya tienen bastante tiempo que saben que es mejor usar la Biblia en papel y también que hemos estado estudiando la Biblia. ¿Les parece? Yo empiezo a leer y ya igual, cuando lo vayas encontrando, te levantas, vienes, tomas el micrófono y sigues leyendo hasta donde yo te indique. Si yo veo que de plano no estamos localizándolo, les voy a empezar a dar pistas, ¿sale? Para que ustedes sepan en dónde más o menos está. ¿Sí me expliqué? Ok. Déjenme localizar ahora yo el capítulo porque mis hojas están volando. Ok, voy a leer un poquito antes para que ya ubiquen más rápido. Y también sirve de recordatorio para todas las mujeres casadas. Amén. Ya, la primera pista. Ok, mujeres casadas. Va. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Recuerden que no se puede buscar en el celular. A sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, ¿dónde están los maridos? Eso, poquitos pero bien seguros. Igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Lo escuchamos ayer con el pastor Raúl, ¿verdad? Y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándoos, adelante, yo dije que le pasaran, fraternalmente, misericordiosos, amables. Ok, y finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal. Todavía falta bastante para llegar a donde quiero llegar, así que si alguien más lo encuentra, que no se lo haya dicho a Anelis, puede pararse, ¿sale? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. ¿Hasta acabar? Ay, también difícil aquí. Todavía falta, así es que le voy a seguir. Sí. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez. Padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la restauración de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él está sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2 del capítulo 4 de una de las cartas de Pedro. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disapación y abdominales idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivían en espíritu según Dios. Continúo, sí, gracias. ¿Ya? Dale. Todavía no llego. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todos sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sigo? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o para entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gracias a todos. Yo sé que todos los demás lo encontraron, ¿verdad? Nada más que dijeron, que pase él, ¿verdad? O que pase ella. Y luego si hablamos de temperamentos, pues no acabamos, ¿verdad? Porque los más introvertidos, pues mejor dicen, que pasen los demás, que hacen más escándalo. Pero bueno, les quería llevar a hacer esto para que seamos más buscadores de la palabra, seamos quienes estemos inquiriendo. Recuerden, las palabras remas pasadas en esta congregación tuvieron mucho que ver con inquirir, con buscar. Y hoy, en este año, está corriendo una palabra de que dice, cuando el Señor mire desde los cielos sobre los hijos de los hombres, espera ver a alguien entendido, que busque a Dios. Por eso me gusta hacer esta clase de dinámicas, ¿verdad? Para que nos mueva un poquito la ardilla. Claro que ya cuando les dije una de las cartas de Pedro, pues ya se puso un poquito más fácil. Pero aún así, estamos buscando crecer en ello. Bueno, en esta mañana vamos a compartir, y lo digo vamos porque si alguno de ustedes necesita o quiere o siente que tiene que hacer un comentario o dar algún versículo, también es válido. Que te recuerdes de un versículo, ahí sí se vale. Si necesitas rápidamente para buscarlo, usar el celular en el buscador, nada más se vale en la Biblia, ¿ok? No se vale checar en IA ni preguntarle a ChatGPT, nada, ¿verdad? Sino un versículo que me acuerdo de alguna palabra, lo puedes compartir, ¿sale? Si quieren, nadie está obligado a hacerlo, ¿ok? Este tema se titula Entendiendo tu tiempo de prueba de fuego. Muchas veces el problema que hemos tenido es que no entendemos por qué estamos pasando algunas pruebas. Y entonces por eso viene el enojo, la molestia, la frustración, la tristeza, el dolor, porque no entendemos por qué estamos pasando estas pruebas. Y en el fuego de prueba, yo creo que la clave es entender el tiempo de prueba, saber vivirlo y pasarlo correctamente. Sé que algunos de ustedes han sufrido cosas fuertes, sé que a lo mejor han tenido demasiado dolor como para levantarse, pero también sé que Dios ha estado empezando a hacer una obra, ¿verdad? Ha estado empezando a tocar los corazones para que haya un crecimiento. Y ese es el objetivo, que podamos entender nuestro tiempo de prueba. Y está basado en el capítulo 4 de Primera de Pedro, en los últimos versículos, como ya lo leímos, del 12 en adelante. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que los ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aún en medio de la prueba podemos gozarnos con gran alegría. Pero, ¿qué significan estas palabras?
el fuego de prueba. Es donde nos vamos a estar basando en este versículo, capítulo 4 de la primera carta de Pedro, en el versículo 12. La palabra prueba viene del original griego peirasmos. Esa es la palabra en el original, peirasmos, que significa poner a prueba para bien. A veces decimos, ahorita escuché a Arnulfo que decía, a veces los papás, ¿verdad? Tenemos que hablar hasta fuerte, grotesco, pero en realidad lo hacemos por el bien. No lo hacemos como para traumarte la vida, como para molestarte, como para afectarte, como para perjudicarte. Nuestra intención como padres siempre es tu bien. Aunque a veces suene fuerte, aunque a veces suene gritado, aunque a veces suene dolido, porque de todas maneras nos manifestamos, y más las mamás, ¿verdad? Tal vez el papá es un poquito más controlado, pero la mamá sí, nos damos, ¿verdad? Pero en realidad dice aquí la definición, poner a prueba para bien. También la palabra significa disciplinar o disciplina. También la palabra significa provocación. Me llamó la atención esta palabra porque a veces hasta parece que estamos haciendo eso, ¿verdad? Los líderes, los padres, los pastores, a veces parece que estamos provocando que algo suceda en la persona. Sobre todo cuando nos toca tener personas que son muy tranquilas, que no se mueven mucho, entonces como que a veces hay que provocarles un poquito para que se levante. Dios mismo, de hecho, dice en una palabra en el Antiguo Testamento, y si lo encuentras lo puedes compartir, porque no lo traigo en mis apuntes, ahorita lo traigo a la memoria, cuando Él está diciendo a través de un cántico, de hecho es el cántico de Moisés, pero Dios está diciendo a través de un cántico, voy a provocarles a celos con pueblo que no es pueblo. No sé si han escuchado esos versículos, pero Dios está diciendo, los voy a provocar a celos con un pueblo que no es pueblo. Es decir, que a veces va a traer de fuera a alguien para que tú seas provocado, para que te muevas, para que digas, oye, ¿cómo es posible? O sea, sí, va llegando y tengo toda mi vida aquí. Bueno, está la prueba en tu vida, para que tú despiertes, para que seas provocado. ¿Nadie encontró el versículo? Ni lo buscaron. Bueno, hay un versículo en Deuteronomio que lo dice. Dice, también significa provocación y también significa adversidad. Esto es lo que significa la palabra prueba en el original, peirasmos, y dice poner a prueba para bien, lo repito, disciplinar o disciplina, provocación y adversidad. Esta palabra se deriva de otra que viene de la raíz y esta palabra es peirazo, con Z, peirazo. Esta palabra significa probar con objetivo. No nada más probar por probar, tenemos un objetivo al probar. También significa escudriñar. Y saben, se ha escuchado mucho, al menos aquí se escucha mucho la palabra escudriñar, ¿verdad? Hay de hecho varios grupos que se llaman así. Y escudriñemos la palabra, escudriñemos juntos la Biblia en un año, el devocional diario, escudriñemos. El probar también habla de profundizar, porque la palabra escudriñar significa, ¿qué significa la palabra escudriñar? ¿Alguien sabe? ¿No? Indagar, es como profundizar, como encontrar lo escondido. Eso es profundizar, eso es escudriñar. No es leer la Biblia, sino escudriñarla. Poder ver hasta lo más profundo. Bueno, esta palabra también significa escudriñar. También significa incitar, que es muy obviamente parecido a provocación. También significa disciplinar nuevamente, examinar, intentar, porque también cuando probamos o cuando Dios nos prueba, está haciendo un intento, porque Dios no nos va a obligar a responder a la prueba. De hecho, puede venir una prueba y podemos ignorar la prueba, hacerla a un lado. No, esto no es para mí, es para el de al lado. Podemos ignorarlo, cuando en realidad también viene de esta definición, ¿verdad? Porque la prueba es intentar, y al menos lo intentamos. También viene como significado, tiene como significado la palabra tentador. ¿Y a quién le recuerda esta característica? ¿A quién les recuerda la característica tentador? A Satanás.
¿sí? Cuando tentó a Jesús. Es decir, que Dios permitió que Satanás fuera y probara a Jesús. Cuando él estaba dispuesto a ayunar por 40 días, a no comer nada por 40 días, a no tomar nada de agua por 40 días. Pero Dios lo permitió que Jesús fuera tentado por el enemigo. Por eso es parte de la prueba. Cuando somos tentados, estamos siendo probados. Y ciertamente es el diablo el que nos está tentando, porque Dios no puede ser tentado, Él no tienta a nadie. Hay un versículo que lo dice, si lo encuentras, lo puedes compartir. Hay un versículo que dice, Dios no puede ser tentado porque Él no tienta a nadie. Es el diablo el que va a tentarte, pero ciertamente Dios lo va a permitir. También hay otra historia en el Antiguo Testamento que habla de cómo el diablo tentó o probó a una persona. ¿Alguien puede saber quién? Job. Viene el diablo con Dios y le dice, oye, aquí vengo de recorrer la tierra. Y Dios le dice, oye, ¿ya viste a mi siervo Job? Hasta parece que lo provocó, ¿verdad? Así, a celos, porque como ya el diablo había sido destituido de un lugar principal, y dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Que es justo y recto, gracias. Es justo y recto en todos sus caminos. ¿Ya lo viste? Y dice el diablo, a ver, pues porque le diste todo, o sea, tiene todo, tiene su familia, sus hijos, tiene riquezas, pues así como no. ¿Tú crees que también ahí el diablo estaba tentando a Dios? ¿Crees que estaba tentando a Dios o no? Sí lo estaba haciendo, pero Dios se dejó seducir por la tentación. Él, al contrario, seguro dijo, quítale, para que te des cuenta, nada más no toques su vida, déjalo con vida. O sea, no lo puedes tocar a él, pero quítale todo. Y como ustedes ya saben, o la mayoría lo sabe, le quitó ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? 10, gracias, pastor. 10. Le quitó 10 hijos. Y mira, no lo he vivido. Espero en Dios nunca vivirlo. Solamente Él lo sabe si lo llegaré a vivir. Espero no vivirlo, pero lo he visto en otras personas. Recientemente, hace unos meses, lo vi y lo sufrí con mi madre. Es algo que no logramos entender en el momento. Aún así, vi a mi madre en esa cama, despidiéndose de mi hermana, postrada y adorando. Y nada más fue una. Hijo perdió 10 hijos. Qué increíble, ¿no? Y aún así termina esta palabra diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ya entendí. Ciertamente le llevó tiempo, ¿no? Como 40 y tantos capítulos para poder entender que había estado viendo a Dios solamente de oídas. Solamente lo escuchaba y sabía, y algo dentro de él le motivaba, pero realmente no lo vivía como tal. Espero que no me estén tomando el tiempo porque ni me di cuenta que los empecé y apenas estoy en la introducción. Pero bueno, Dios en control de todo. También Job fue tentado, ¿verdad? Esta es la definición de prueba. Se las repito, peirasmos, que significa poner a prueba para bien, disciplinar, provocación, adversidad. Esta a su vez tiene su raíz en peirazo, que significa probar con objetivo, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador y tentar. Ahora vamos a ver lo que significa la palabra fuego en el original, porque este versículo dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba. Y estamos hablando del fuego de prueba. La palabra fuego viene del original purosis, así como se escucha, purosis, que significa derretirse. Figuradamente viene del significado conflagración. Como estoy segura que no saben lo que es conflagración, porque yo tampoco sabía, se les voy a dar la definición de conflagración.
Conflagración es un incendio de grandes proporciones que es devastador y destructivo. O en un sentido figurado, es un conflicto bélico a gran escala. Es una calamidad como prueba. Eso es lo que significa la palabra fuego, purosis. Es derretirse como en una conflagración, que es un incendio de grandes proporciones, devastador y destructivo. Eso es lo que está viviendo, ¿verdad? Gracias. Destructivo. En un sentido figurado, es un conflicto bélico de gran escala, una calamidad como prueba. Esta palabra a su vez viene derivada de la palabra puro, como puro, pero en el acento en la O y con doble O, puro. Esta es la raíz de la palabra fuego, puro, que significa encender o ser encendido, arder, indignarse, ser refinado o figuradamente estar inflamado, como con cólera, aflicción o lujuria. Eso es lo que significa la palabra fuego. Cuando hablamos del fuego de prueba, si nos basamos en estas definiciones, tal vez ya podemos entenderlo un poquito mejor. Porque el fuego que se manifiesta cuando viene la prueba tiene que ver con derretirse, tiene que ver con un incendio de grandes proporciones que está devastando y destruyendo. Es el objetivo, devastar y destruir. Pero no destruir para mal, porque recuerdan que la palabra fuego significa, prueba, es hacerlo para bien. No se trata de caer en el juego que el diablo muchas veces ha querido que tengamos, en que nos ha querido llevar a derretirnos o a arder o a ser destruidos por lo que él está tentándonos. No es el objetivo. Así es que quitemos de nuestros pensamientos que el diablo tiene un poder sobre nosotros, porque no lo tiene. Porque Dios, cuando manifiesta el fuego de prueba, lo hace para que podamos encendernos correctamente y podamos quitar todo lo que nos hace daño. En esta palabra, raíz, ¿verdad? Cuando habla de encender o ser encendido, ¿de quién podemos ser encendidos? A ver, díganme, ¿quién puede encenderte correctamente? Pero tienen que hablar fuerte porque no, así no escucho. Espíritu Santo, sí. Préndale el micrófono, estaría genial. Espíritu Santo, sí, Él obviamente nos va a encender, pero ¿quién más? Jesús, sí. ¿Quién más? No me salgan tan espirituales. Así, algo carnal. ¿Quién puede encender tu vida? Las autoridades, pero también, ¿qué crees? Tu hermano, tu hermana, exacto, tu amigo, tu compañero, alguien apasionado. De hecho, ayer que mi esposo les decía que había una persona en la escuela que no quería que le dijeran, ¿verdad? Hermano, y aleluya. Y él a propósito, ¿verdad? Para los que conocen a su pastor, bueno, y a propósito lo hacía, ¿verdad? Pero también recordé que cuando mi esposo se entregó a Cristo, porque me lo platicó, y ya estaba más metido en la iglesia, él se entregó cuando él tenía 20 años. Yo lo conocí cuando él cumplió 21. Ya tenía un año en la iglesia y yo no me había dado cuenta que él ahí estaba. Más para que vean en dónde estaban mis ojos, porque no lo había yo conocido. Pero él tenía 20 años cuando se entregó a Cristo. Como a los 21, 22 empezó a servir en el ministerio Pantomima y por eso es que yo lo conocí, porque yo ya servía en ese ministerio. Y estábamos en el ministerio y demás, y habíamos salido a predicar a algunos lugares a través de la Pantomima, obviamente, y de repente nos encontramos a una persona que él reconoció de la prepa. Y cuando lo saluda y platica con él y toda la cosa, le dice, oye, ¿qué onda? Qué bueno que te entregaste a Cristo. Le dice José Juan al muchacho, ¿verdad? Que no voy a decir nombres porque hay gente de Madero. Y le dice, oye, qué padre que te entregaste a Cristo, mira que estás aquí, está bien padre aquí, ¿verdad? Está bien chido. Y el chavo le dice, yo siempre he sido cristiano. O sea, desde niño soy cristiana. De hecho, soy hijo de, bueno, o sea,
Y José Juan así de que, ¿qué? ¿Eras cristiano cuando estuvimos 3 años en la prepa? Sí. ¿Y por qué nunca me dijiste? O sea, fue inevitable no quejarse, ¿verdad? Y decirle, ¿por qué no me dijiste? O sea, desde ese momento que yo tenía 16, 15, 16, 17 años, tal vez hubieran cambiado mi vida si tú me hubieras encendido. Si tú me hubieras pasado del fuego que se supone que hay en ti. Entonces también las personas a nuestro alrededor no tienen que ser precisamente autoridades, aunque debería de ser algo, un eslogan de nosotros, ¿verdad? Las autoridades. O sea, deberíamos de traer el fuego aquí que haga que los demás se enciendan, no que nos acoplemos a los demás, sino que haga que se encienda el fuego, ¿verdad? Oremos que se encienda el fuego porque se siente bien, bastante frío. Pero bueno, dice, ser encendido. Y obviamente si eres encendido, entonces tú puedes encender a alguien más, pero también significa arder en indignación. ¿Qué historia ustedes me podrían decir en la Biblia, obviamente, no en las series coreanas, en la Biblia? ¿Qué personaje me podrían decir que se indignó con un celo santo? Jesús cuando tumbó las mesas, me confundí. Jesús cuando tumbó las mesas, ¿verdad? Pero él lo hizo porque lo dijo, el celo por tu casa me consume. Y los demás estaban, y más en la serie de Chosen, ¿verdad? Si la vieron, ahí en la serie de Chosen, ¿qué pasó? Todos los discípulos, espérate maestro, tranquilo, no, ay no, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y ahí entra Judas. No sé qué ibas a decir de Judas, ¿verdad? Pero ahí entra Judas que estaba, no, ya se nos va a caer el negocio abajo porque nos está dejando mal. O sea, hasta sus propios discípulos estaban como preocupados, ¿verdad? Porque Jesús estaba haciendo eso y nunca habían visto a Jesús así, aunque ya se habían topado con él. Cuando les dijo a sus discípulos, ¿en qué historia le dijo a sus discípulos? Generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿En qué historia lo dijo? Los pastores no cuentan, no pueden hablar. ¿En qué historia le dijo a sus discípulos? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Gracias. Marcos capítulo 9, ahí lo dice. Vino un hombre con su hijo que estaba endemoniado, literal, porque el que se avienta al fuego para quemarse no es alguien, ¿verdad? Es como el loquito del centro. Me acaba de decir un chiste, Johanny. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre el loco del centro y yo? ¿Alguien sabe? Que yo no vivo en el centro. Es la única diferencia. A mí me causó gracia, no sé ustedes, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ya hasta me perdí. Ya, el hijo de este hombre que estaba endemoniado, y entonces viene, él lo trae a los discípulos, pero no estaba Jesús, como que se había ido a la tienda, no sé, al Oxxo que le dio sed o algo. Se había ido y estaban ellos ahí, ya ellos se sentían acá, Juan Camané, porque son los discípulos de Jesús, ¿qué huele? Y llega este hombre con un muchacho endemoniado, todo loco y aventándose, tumbándose, y hagan algo por él, o sea, libérenlo. Y no pudieron. Entonces llega Jesús, ¿qué está pasando aquí? Porque todos alegando y quejándose con los discípulos, ya los querían crucificar antes a ellos. Y le dice este padre, ¿verdad? Es que traje a mi hijo que está endemoniado, a tus discípulos, y no pudieron liberarlo. Y se arde, ¿verdad? Arde en celo. ¿Hasta cuándo? Los he de soportar. Y no lo de, oh, yo me tienen hasta... No, de soportar. Porque él llegó y sé libre. Claro, le dijo al papá. ¿Qué le dijo el papá? Bueno, le dice que tiene que creer. ¿Crees? Y le dice, sí, Señor, creo. Y luego le dice... No, me están quedando bien mal los levitas. Le dice, sí, creo, pero ayúdame incredulidad, gracias. Ayúdame incredulidad, ayúdame, porque ya tengo mucho tiempo con esta situación con mi hijo. Estoy muy cansado. Ayúdame.
He escuchado muchas de sus madres y padres decir esto. Ayúdame, me siento cansado, me siento cansada por cómo está viviendo mi hijo, mi hija. Bueno, Judas, ¿por qué Judas? Ahí en el momento de las mesas, que tumbó las mesas. Ok. Ok. La parte en donde Judas ve cómo María estaba derramando el perfume costoso a Jesús en los pies y se indignó porque él pues obviamente tenía otros planes, ¿verdad? Pero él decía otras cosas. Ese es mi hijo. Ya están como que queriendo reaccionar. Ok. Allá, atrás. Bueno, tengo dos. Cuando David está viendo que Goliat está amenazando a su pueblo, dice, ¿por qué no van si Dios está con ustedes? Excelente ejemplo. También un jovencito. ¿Cuántos años tenía David cuando mató a Goliat? Se cree que entre 13 y 17 años. No se sabe la edad exacta, pero se cree que tenía entre 13 años, el año de la punza, el año de la rebeldía. ¿Sí sabían? El 13 significa rebeldía. El 14 significa doble unción. Aleluya, si no les hago así. Doble unción, ¿verdad? Tenía entre 13 y 17. ¿Qué significa? ¿Dónde se me fue Esteban? ¿Se fue? Ok. ¿Qué significa el número 17? No vine al aniversario. Bueno, una cátedra. Ok. También indignarse. ¿Terminamos con los ejemplos? Ahí hay otro ejemplo. Era Pablo que estaba con los gentiles, todos iban con Pedro que estaba haciendo eso, que un día aquí y luego por Pablo lo regañó y le pasó. Exacto. También un buen ejemplo, porque Pablo dijo, oye, pues, ¿por qué Pedro estás un día con los de la circuncisión y luego otro día con los de la no circuncisión? O sea, decídete. Y tienes que ser, Dios no hace excepción de personas. Y sí, Pablo tomó una postura ya enérgica, ¿verdad? En otro de los versículos dice, bien, subí a ellos para que ellos me explicaran y no encontré nada nuevo. O sea, estaba donde Dios estaba, obviamente, también tratando con Pablo. También significa esta palabra en el original ser refinado. ¿Qué significa la palabra ser refinado? No así, ay, qué finolis, no. No está hablando de qué finolis. Ha sido ya afinado antes. Sí, algo que ya ha sido afinado, y tiene que ser refinado, pero cuando se purifica con fuego, exactamente. Refinación habla de la purificación de fuego. ¿Eso ibas a decir, Arturo? A ver. Dientes. Aquí vos, ¿está mejor? Digo, con disculpa de aquí de Johanny presente, pero está mejor porque no se quedó con una conformidad, con algo bueno. Eso es cuando eres afinado. ¿Quiénes son afinados según la Biblia? No escuchas. No, eso no escucho. ¿Quiénes son afinados en la Biblia? Los levitas, gracias. Los levitas son afinados y inclusive refinados. ¿Y se afina como se afina? La plata y el oro. Una cosa es ser plata y otra cosa es oro, ser oro. Si quieren saber más, pregúntenle a Adriel. Él hizo esa pregunta antes. ¿Qué significa ser plata? ¿Qué significa ser oro? ¿Puedes pasar de la plata al oro? Bueno, este es un tema para los levitas, ¿verdad? Y no nos vamos a concentrar en los levitas. También significa estar inflamado con cólera, aflicción y lujuria. Una vez que terminamos estas definiciones, las repito rápidamente para que quien está anotando. Fuego viene de la palabra griega purosis,
que significa derretirse en una conflagración, que es un incendio de grandes proporciones, que es devastador y destructivo, o en un sentido figurado, también es un conflicto bélico de gran escala, o una calamidad como prueba. Viene derivado en su raíz de puro, que significa encender o ser encendido, arder, indignarse, ser refinado, o figuradamente también estar inflamado con cólera, aflicción y lujuria. Ya viene el primer punto en este tema. ¿Qué podría ser para ti la prueba de fuego? Esta es una pregunta. ¿Qué podría ser para ti una prueba de fuego? Según estas definiciones. Si anotaste o no anotaste, te las recuerdo. La prueba significa poner a prueba para bien, disciplinar, provocación, adversidad, probar, escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, tentador, tentar. ¿Qué podría ser para ti una prueba de fuego? Que te derrita, que te incendie a grandes proporciones, que te devaste, que te destruya, y en sentido figurado, que haya un gran conflicto, una calamidad, algo que te encienda, que te haga ser encendido y encender a otros, que te haga arder, que te haga indignarte, el ser refinado y también ser inflamado con cólera, aflicción y lujuria. Ahí tenemos la primera respuesta. Muy bien. Esta sería una de las pruebas que nosotros pasaríamos, o que inclusive ya algunos ya hemos pasado por ahí, morir a nuestros deseos. ¿Quiénes son los especialistas para hacer morir a los jóvenes en sus deseos? Sus papás. Gracias. Alejarte. Exacto. Exacto. Alejarse de malas amistades que no nos hacen bien, ¿verdad? Que nos están causando un daño. Aprender a perdonar, perdonar de una forma verdadera, no solamente de boca para afuera, y más cuando viene de alguien que tú confías o alguien que es necesario. Perdonar no es nada fácil. De hecho, perdonar es una decisión, no es algo que sentimos bonito hacer, ¿verdad? Allá atrás. No dejar que la carne nos gane, ¿verdad? Que tome control. Bueno, vamos a ver, al menos yo traje 3 que tienen que ver con lo que acaban de decir. La primera, nada más son 3 y terminamos, ¿sale? La primera, la disciplina. La disciplina es una prueba a nuestras vidas. Y la disciplina viene de nuestros padres, viene de los maestros, siempre y cuando sean maestros que teman de Dios. Cuando no son maestros que temen a Dios, Dios nos da el permiso de no someternos a ellas. Y no estoy hablando no entrego la tarea y no estudio para el examen, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de no me someto a lo que este maestro quiera incitarme a hacer o me quiera mover con diferentes cosas. No sé, como yo estudio psicología, a mí me tocó tener que enfrentar a varios maestros y me costó inclusive calificación. Porque ellos tenían su manera de pensar y su manera de decir, y yo decía, yo no tengo por qué aprender a hacer esto, porque no lo voy a enseñar. ¿Cómo no les vas a enseñar a los jóvenes a usar un preservativo? ¿Cómo no les vas a enseñar a los jóvenes a tener sexo con cuidado? No, yo no les voy a enseñar. Yo les voy a enseñar a los jóvenes a que no tengan relaciones sexuales hasta que se casen. Oye, pero cuando llegue un matrimonio y te quiera pedir... Pues yo voy a atender a un matrimonio cuando yo esté casada. ¿Cómo le voy a enseñar a un matrimonio algo que yo no sé? Y tuve que enfrentarme a los maestros, pero si tu maestro tiene temor de Dios o es un maestro de la Biblia, obviamente es parte de la disciplina en tu vida, es la parte de la formación en tu vida. También tus pastores, y ni modo, ¿sale? Tus pastores también son parte de la disciplina en tu vida. Y los líderes, el líder directo, si eres discípulo, o el líder de ministerio, si perteneces a algún ministerio o sirves en algún ministerio. Estos son los que nos llevan a la disciplina. Vamos a leer Hebreos 12. Y en la Reina Valera, Hebreos 12 tiene como título, Puestos los ojos en Jesús.
Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la NTV me gusta algunas veces buscar algunos versículos en la NTV, porque siento que, sobre todo para los jóvenes, es como un poco más entendible. En la NTV Hebreos 12, que es donde está basada la palabra rema de este congreso, dice, el título en la NTV dice: la disciplina de Dios demuestra su amor. Cuando hablamos de disciplina, tenemos que conectarlo con la palabra amor. Si nosotros sacamos la palabra amor del término disciplina, no vamos a entender el tiempo de prueba. No lo vamos a entender. Nos vamos a estar negando una y otra vez. Vamos a estar luchando, criticando, juzgando todas nuestras autoridades, porque no aceptamos que la disciplina es por amor. Y ahí, pues yo creo que el primer consejo, si me lo permiten, cuando te toque ser disciplinado o disciplinada, date cuenta que es por amor. Recuerdo mucho una de mis hijas, no voy a decir nombres, ahí se imaginarán, que le tocaba cada rato, porque se portaba un poquito mal. Y zas. Y de repente a mí me toca estar, que ella estaba arriba y allá estaba arriba papá. Y de nada más de repente empiezo a escuchar que está gritando, ¿verdad? Y ya le están dando otra vez a una de mis hijas, ¿verdad? Y ya les dan, y entonces baja llorando pero yo no me había dado cuenta qué pasó, ¿verdad? Ay, mamá, mi papá me pegó. Y yo le digo, ¿por qué te pegó? O sea, yo quería saber qué hizo, ¿verdad? ¿Por qué te pegó? Porque me ama. Así fue su respuesta, porque siempre les decíamos cuando estaban chiquitas, te doy porque te amo, por eso te doy, porque no quiero que nadie diga, mira esta chamaca chiflada, mira esta que nadie le pone un alto, mira esta que hace lo que quiere, por eso te doy, porque te amo. Entonces yo me imagino que eso le dijo al papá, ¿verdad? Entonces yo le digo, ¿por qué te pegó? O sea, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué te pegó? Porque me ama, me dijo. Ah, gloria a Dios. Bueno, sí, pero ¿qué hiciste? No, pues sí. Ok, ya entendí. ¿Por qué? Bueno, el título en la NTV dice, la disciplina de Dios demuestra su amor. En la NTV dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitemos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón, que inicia y perfecciona, como la palabra refinación, nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta significaba. En el versículo 2, 3, déjenme, ¿dónde voy? Sí, en el 2, terminé el 2. Representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, es decir, todo el pecado que él tuvo que cargar. Nada más piensa así rápidamente en tu lista mental, no lo digas para que no te queme solo, deja que él te queme después, pero piensa en tu lista mental tus pecados, todo lo malo que has hecho, todo lo que has visto en el celular, todo lo que has hablado, cuando has desobedecido, inclusive cuando lo has llevado a la práctica. Piensa en todo eso en tu mente ahorita, y no para traerlo a condenación, sino para que seas consciente de que eso Dios lo llevó en Jesús, en la cruz. Él lo cargó. Dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío,
no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te des por vencido cuando Él te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe por hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Este no es un padre y este no es un hijo. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Porque nos quejamos que Él nos está disciplinando, que Él nos está corrigiendo. Ahora, versículo 11, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y cuando somos entrenados, entonces podemos nosotros empezar a disciplinar a alguien más. Y mira, de verdad, no esperen hasta que se casen, tengan hijos para decir, ahora sí voy a ejercer mi autoridad. Porque sorpresas te va a dar la vida te da sorpresas. No es tan fácil, no es tan fácil. Por eso, si se ejercitan ustedes desde ahorita en una disciplina, todo va a salir bien. Inclusive sus hijos, lo declaro, no van a darles tantos problemas como los que tú le diste a tu papá o a tu mamá. Porque ya tú estás conscientemente tomando autoridad de tu disciplina. Entonces, empiezas a ejercer y a soportar la disciplina, a ser entrenada por ella, por esta prueba de fuego que se llama disciplina, recuerden la primera, y nada más son 3. Y entonces esto te va a llevar a después tú ser un líder eficaz, después también ser un padre o una madre que tenga el respaldo de Dios. Y que Dios diga, órale, vamos a darle. Esto va a salir bien porque tú pasaste la prueba. Y por eso voy a estar contigo. No esperen a que sigan cometiendo error tras error, así se casen y después vengan las consecuencias. Y digas, no tengo contentamiento, lo dice Eclesiastés. Dice, en el momento de tu juventud, acuérdate de tu Creador, en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador, que Él es el que te disciplina, el que te está entrenando, el que te está pasando por fuego de prueba. ¿Para qué? Cuando vengan los días malos, tú puedas ser feliz. Y no digas, no tengo contentamiento. Odio esta casa, esta familia, me tiene harta esta familia, no soporto más, no me gusta mi trabajo, no quiero ni ir a trabajar, no quiero vivir. Que no tengas que decirlo, sino al contrario, que puedes decir, amo a mi familia, gracias, no me quiero ni casar ni irme nunca de mi casa. No lo escuchen mis hijas, no, y tampoco amor. Porque yo sí quiero que se casen y él no. Entonces, pero que puedas estar feliz, ¿verdad? Que puedas estar en plenitud en tu casa. Porque pasaste la prueba, porque fuiste entrenado para que esta prueba pasara. Ya vamos a acabar este primer punto. Por lo tanto, versículo 12, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Hebreos 13:17 también dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eclesiastés 12:11 al 14 también dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios
guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En la NTV, por si no entendimos mucho, lo dice así, estos mismos versículos. Las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado, dolorosas pero necesarias, porque los hace avanzar y hacer su trabajo. El conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas. Es una vara con clavos, porque la oveja se quiere ir. Ayer veníamos para acá, en la mañana, mediodía, y nos dio mucha tristeza a mis hijas y a mí, que nos tocó ver una ovejita, un corderito atropellado, recién atropellado. Estaban todas las ovejitas, iban por un costado, y en la carretera había una que la acaban de aventar. Hasta nos hicieron cambio de luces porque nos avisaron que algo había pasado allá, y estaba la ovejita que la acababan de poner así en la zanjita que hay al lado de la carretera. Nos dio mucho dolor ver una ovejita tan chiquita y ahí muerta. ¿Por qué? Porque no había un pastor, estaban todas solitas. No había alguien que les picara para que no se atravesara la calle, para que no se fueran por una zona donde no debían de estar. Así son las palabras de los sabios. Sí duelen, pero tienen un objetivo, salvarte la vida. Para eso es la disciplina. Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Ten cuidado, porque escribir libros es algo que nunca termina, y estudiar mucho te puede agotar. Aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios, obedece sus mandatos, porque este es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Esta es la primera prueba de fuego que yo considero que todos los jóvenes viven, la disciplina. La segunda, lo mencionaron por allá atrás, son las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles es algo que está probando constantemente la vida de los jóvenes. Y una y otra vez viene la tentación, viene el tentador, que te hace creer, que inclusive te ilusiona, y después ¡pum!, para abajo. Porque no ha llegado el tiempo. Sin el afán de quemar a mis hijas, pero ya saben que soy especialista en esto, ¿verdad? Pero por quemarlas, o sea, que ardan correctamente, no por hablar de ellas. Pero veníamos en la mañana también para acá, bien tempranito, porque nos citaron 7 de la mañana. Entonces veníamos para acá para levantar la carpa. Ustedes no saben, tal vez, no se dieron cuenta, pero esto se tiene que bajar, porque no aguanta el aire en la noche, se la va a volar, y luego se tiene que volver a levantar todo, poner todo otra vez, ¿verdad? Entonces veníamos en la mañana, y luego, ¿cuál es el plan de hoy? ¿Qué va a haber? ¿Y qué no sé qué? Por eso la que gritó fue Sarita, ¿verdad? Que dijo, la pastora, ¿o quién fue? Sí, ¿verdad? Porque yo le dije, pues a mí me toca predicar la primera palabra, ¿verdad? Me toca darlo en la mañana. Y veníamos platicando de que va a haber la mesa de preguntas y respuestas con todos los pastores, los que están invitados y los líderes, para que tú puedas hacer alguna pregunta. Y luego ellas empezaron a vacilar. Bueno, también sobre unas ciertas preguntas bastante buenas, ¿verdad? Pero también dicen, ay, que ya no vayamos a salir con las preguntas de siempre. ¿Puedo andar con el muchacho de mi escuela que no es cristiano? Dicen, ya sabemos, o sea, ya todos sabemos que no podemos tener novio fuera de Dios, ¿verdad? Y luego vayan a salir con otra pregunta. Oigan, discúlpenme si alguno de ustedes ya hizo estas preguntas. No quiere decir que no las puedan dar, ¿verdad? Pero bueno, a lo que vamos es que ya tenemos 14 años haciendo este congreso. Este es el congreso número 14. Uy, tiemblen. Porque es doble, la doble unción. Este es el año número 14 del Congreso, y obviamente siempre hemos hecho esta sesión de preguntas y respuestas. Por eso venían vacilando, venían diciendo, ya sabemos. Otra pregunta, ¿puedo tener novio? Tengo 13 años. No puedes tener novio, tienes 13 años. ¿Hasta qué edad puedo tener novio? Hasta que termines la universidad. Varones, ¿cuándo puedo desposar a una mujer? Cuando ganes 16,000 pesos mensuales. ¿Sí recuerdan? El pastor ya les hizo una estadística de cuánto tienen que ganar para mantener una persona. Y si la embarazan luego, valieron queso. Porque se te vuelve un dineral encima en 9 meses. 9 meses. Porque los partos, ¿saben que andan entre 15 y 25,000 pesos? Partos.
Si te toca sacatona y quieres cesárea, valiste queso porque te va a costar lo doble. En 9 meses necesitas cerca de 60,000 pesos. En 9 meses, desde que te casas. Entonces, si ganan un poquito más de 16,000 pesos, estaría genial, ¿verdad? Para que estén un poquito más tranquilos. Pero ciertamente las pasiones juveniles muchas veces está haciendo que los jóvenes caigan en una prueba y no pasen la prueba. Porque insisten en andar de novios escondidas, porque insisten en tener una relación anticipada, porque insisten en pensar, yo lo voy a convertir, yo la voy a traer a los pies de Cristo. Y ni siquiera eres apasionado, pero estás diciendo que la vas a traer, ¿verdad? O sea, estamos cometiendo ese error porque no queremos pasar la prueba. No queremos vivirla, enfrentarla y que arda correctamente esta prueba. ¿Cuál sería el libro que nos podría decir acerca de las pasiones juveniles? Timoteo, gracias. Las pasiones juveniles. Proverbios está genial porque la mamá le da con todo a los hijos, ¿verdad? Porque saben que Proverbios está significado, la sabiduría está representada por una mujer. Entonces, obviamente es la mamá la que está duro y dale. Hazle caso a tu papá, todo lo que te está diciendo, los decretos, los mandamientos. Sigue mi ejemplo, mira cómo lo estoy haciendo yo para que tú lo hagas bien, lo hagas mejor. O sea, son los proverbios. Pero las pasiones juveniles se ven más en Timoteo. Entonces vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Aquí viene como título en la Reina Valera, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y también dice: apártese de iniquidad todo aquel que provoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Tu salón de clases son de corazón limpio e invocan al Señor? ¿Y por qué a veces tienes más relación con ellos que con el cuerpo de Cristo? ¿Por qué a veces disfrutas más las salidas con ellos, las fiestas con ellos, las parrandas con ellos, los chistes con ellos, el grupo de WhatsApp de ellos, y ni siquiera tienen un grupo de WhatsApp acá? O lo tienen y no contestan nada. Porque por eso me salí. Porque no contestan nada, no les interesa dar una opinión, hablar de algún versículo, decir lo que Dios te habló, no te interesa, pero muchas veces afuera sí, lo estás disfrutando. Eso también es una pasión juvenil. Ahora en la NTV, el versículo 22 dice: huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Huye. ¿Quién, para ser más certeros, en el Antiguo Testamento huyó de una pasión juvenil literal, casi en calzones? José, porque estaba destinado a algo grande. Él había tenido 2 sueños y en esos 2 sueños él se veía como el gobernador, incluyendo a sus padres debajo de él y a todos sus hermanos. Él había sido destinado para algo grande, entonces no se podía dar el lujo, a pesar de que la señora, la esposa de su amo,
tenía todo arreglado para que su amo no se diera cuenta de esto que iba a pasar. Así como cuando en el celular, no hombre, no pasa nada, ya sé que nos dijeron que no podemos hablar a solas, pero no vamos a hablar nada malo. Solamente nos vamos a conocer. Solamente vamos a saber qué nos gusta, a ver si somos afines. Ay, a mí también me gusta eso. Y luego eso te lleva a otra y a otra y a otra cosa. Él dijo, no, yo estoy destinado para algo grande, discúlpame, señora Potifara, pero yo estoy destinado para otra cosa. Yo no puedo, aunque usted está bien guapa, lo que quiera, yo no puedo caer en provocaciones. Yo voy a salir libre de aquí. José fue uno de los que salió huyendo y en calzones, ¿verdad? Y por eso ya le andaba, porque obviamente había testigos de toda la gente que lo vio correr en calzones. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué está así? Y ahí se hicieron las murmuraciones, los chismes y demás. También 1 Corintios, no lo terminé de leer. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles, en cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. También en 1 Corintios 6, 18 al 20, Pablo sigue hablando acerca de esto. Dice en la NTV, se los voy a leer en la NTV, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Viene una pregunta, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Estas son pasiones juveniles, el tener un deseo carnal o sexual, el querer estar viendo pornografía, viendo series o películas románticas que hagan que alucines un concepto de matrimonio o de pareja que no es real. No es real. Y lo digo con mucho respeto para todos los matrimonios, pero no es real. El amor es algo que duele, es algo con lo que batallas, es algo con lo que luchas y no es sexo solamente. Pero es una pasión que lamentablemente ha cautivado la mente de los jóvenes. Otra de las pasiones juveniles, lo mencionaron por ahí atrás también, son las redes sociales, los videojuegos, todo lo que hagas con tu celular o con tu computadora. Tristemente, lo he visto, no lo voy a hacer ahorita, así es que relájense, pero lo he visto en otros congresos donde se les ha pedido que cierren sus redes sociales. En una ocasión, mi esposo les llevó a entregar el celular en un congreso al que asistimos de jóvenes. Y les pidió a todos los jóvenes que entregaran su celular. Y de verdad me impactó ver todos esos jóvenes que pasaron y dejaron su celular en el altar. No, estaban tan convencidos de pecado porque sabían lo que hacían en el celular. Dejaron su celular ahí. Después vinieron los papás y tú dices, ¿cómo los ayudo? No se puede, porque vinieron los papás enojadísimos. Oye, ¿por qué le quitaron el celular? Ah, no, nadie le quitó el celular a tu hijo. Se hizo un acto de entrega de un pecado oculto en el celular y por eso se entregó el celular. Tranquilos, respiren, no vamos a pedir los celulares al frente. Bueno, yo no sé el pastor cuando le toque predicar. Excelente, qué bueno, porque estorba, ¿verdad? Estorba aquí. Excelente. Muy bien, muy bien. ¿Quién más dejó el celular en su casa? Levante la mano. Pero sí tienes. Ah, mira, otra. ¿Quién más? Bravo, un aplauso. Sí. Y los demás con vergüenza aplaudan. No tuve el valor. Porque la verdad, tú no tienes. Excelente. Un aplauso para quien no tiene celular y ya tiene edad para tener celular, según la estadística del mundo. Gracias. Y esa es la verdad. El celular está causando un pecado que es muy sutil, pero que tarde o temprano te va a alcanzar. Mi consejo en este punto, porque ya voy a cerrar, voy al tercero y último, mi consejo en este punto es: cierra tus redes sociales. Es un consejo. No tengas Instagram, no tengas Facebook,
No te va a pasar nada, no te vas a morir, de verdad, no te vas a morir si tú cierras una red social. Cierra TikTok, por favor. Ciérralos. Te están haciendo daño. Inclusive, me atrevo a decir, no te metas a YouTube tan fácilmente. Porque uno dice, voy a buscar, a mí me ha pasado, voy a buscar un video de Miel San Marcos, porque la canción que acaban de subir, y ahí te empieza a mandar, ¿verdad? Y tú cometes el error de picarle y te manda el código montonal de videos acerca de eso. Y en un ratito ya estás enredado. Y Miel San Marcos, quién sabe dónde quedó, ni en más de ese día ni escuchaste esa bendita canción, porque te metiste a ver video tras video, tras video, tras video. El celular está ocasionando mucho pecado, mucha condenación. Los detiene de su propósito. Es solamente un consejo. En esta parte de Pasión Juvenil también están los videojuegos. Lo digo rápidamente porque ya sé que ya tengo el tiempo encima, pero los videojuegos, mis amados, varones sobre todo. Mi esposo y yo hemos tenido muchas consejerías de esposas quejándose porque su esposo llega del trabajo y le dice, déjame, ya fui a trabajar, estoy bien estresado, quiero jugar un rato. Y ese un rato se convierte en 4 o 5 horas y la señora con el chamaco aquí y con el otro corriendo y la tarea y el muchacho, el esposo, juegue. ¿Por qué? Porque está detenido, está enviciado, tiene años haciéndolo. Y ahora resulta que ya tiene dinero para comprarse el último. Porque antes te lo compraba tu papá y cuando se enojaba, a la basura, porque ya me tienes harto con ese juego. Mismo dinero que gastó el papá, ¿verdad? Pero a fin de cuentas te casas, tienes dinero, tienes trabajo y éntrale. Porque es mi dinero, yo ya me lo compré con mi dinero. Es un error. Ve dejando los videojuegos. Digo, si se quieren casar y ser felices. Porque he visto mucho esto. Muchas mujeres han dicho, mi esposo pasa mucho tiempo en los videojuegos. Peor aún, mi esposo ve en el celular cosas que no debe. Permite que platique con algunas personas de su trabajo. Y es muy notorio. Casi no lo he visto en las mujeres. Que el esposo diga, mi esposa se la pasa en el celular. Casi no lo he visto. No digo que no suceda. Pero en su mayoría es el hombre que está siempre o los videojuegos o el celular. Entonces, cuidado con eso. Vete acostumbrando si aceptas mi consejo. Y número 3, y termino. Perseverar y permanecer firme también es una prueba de fuego. Porque hoy en día, y más por lo que estamos viviendo en esta generación, perseverar en la fe y permanecer firmes ya no es tan fácil. Ahorita cualquier cosa, por insignificante que parezca, te puede llevar a alejarte de Dios. Te puede llevar a decepcionarte de Dios. Te puede llevar a frustrarte por sus leyes, por sus normas, por sus mandatos. Y te puede llevar a alejarte completamente. A no permanecer. A que luego pregunten, oye, ¿y fulanito qué? Y no, ya no está. No, prefirió irse a no sé dónde. No, ya cayó. No, resultó embarazada. No, ya lo tuvieron que casar. ¿Por qué? Porque también la prueba de permanecer y perseverar en la fe no es nada fácil, pero es una prueba de fuego que podemos pasar, tomados obviamente del único que nos puede hacer arder, pero con todo, ¿verdad? Pero esta es una convicción personal. Segunda de Timoteo también lo dice, Segunda de Timoteo capítulo 2, del 1 al 13, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de sus frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor,
mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él, dice, también nos negará. Pues si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. La prueba de fuego, al menos este tercer ejemplo, sé que hay más, tiene mucho que ver con perseverar y permanecer. Hoy en día ya no es tan fácil. Pedro mismo le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento de la cruz. ¿Recuerdan? Pedro le dijo, no, ¿cómo que te vas a morir? ¿Cómo que vas a dar tu vida? ¿Cómo que te van a matar? No, Señor, vámonos, vente. Y lo apartó. Vente, mira, no puedes hacer esto. No va a ser algo bueno. Marcos 8:31, este es el último, creo. Tengo 2 citas más, ya estamos terminando. Marcos 8:31 al 38. Se los voy a leer en la NTV. Así es que si no traes Biblia NTV, en papel, escúchame, no abras tu celular. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de esto con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Imagínate, Pedro regañando a Jesús. Oye, ¿cómo es posible? Los vas a desanimar. No digas eso, Señor. No digas eso. Lo está reprendiendo por decir semejantes cosas. Jesús, aun cuando ya se había apartado acá, ¿verdad? De que estaba acá hablando con Pedro aparte, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y luego reprendió a Pedro. Para que todos los discípulos se dieran cuenta que lo que Pedro estaba diciendo no era correcto. Para que aclarara también los pensamientos de los discípulos, porque también los demás discípulos, yo me imagino, ¿verdad? Que estaban, no, pero ¿cómo? O sea, si eres el Salvador, ¿cómo eres el Salvador y te vas a morir? No entiendo. Aparte, solamente tienes 33 años, o sea, no puede ser, estás muy joven. O sea, ni siquiera has llegado a una edad así de el anciano de días. O sea, ¿cómo? No. Entonces, cuando ve que Pedro le está diciendo, lo está reprendiendo para que él no haga esto, él le aclara a todos los discípulos. Lo reprende a Pedro, dice el versículo 33, Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Recuerdan que Satanás es el tentador. Y le está diciendo, aléjate de mí, Satanás. Cuando alguien te diga, no, es que está bien difícil, mira, no se ha solucionado el asunto con tus papás, y luego aparte quieren que te la vivas en la iglesia, hoy está bien frío, y vas a estar ahí en el friazo, y si llueve, chance te mojas, te vas a enfermar, te va a doler la gargantita, y te va a dar fiebre. Ay, no vayas. ¿Y qué tienes que decir tú? Bueno, si es tu papá, tu mamá, sé sabio, ¿verdad? Sé sabio. Pero si es otra persona que te quiere decir, tú di, vete de mí, Satanás. Porque yo voy a vivir esto, voy a perseverar en esto, voy a permanecer. Esa es mi prueba. Y de verdad, miren, cada congreso, eso también veníamos hablando con mis hijas, cada congreso días antes empiezan las balaceras. Porque el enemigo cada vez ve que esto va a traer más claridad a los jóvenes. Y el enemigo cada vez más quiere callar. Los primeros congresos venían, no voy a decir nombres de esas ciudades mejor, ¿verdad? Pero venían de varias ciudades. Querían escuchar. Muchos tienen un testimonio de cuando empezó esto. Muchos de fuera tienen un testimonio cada vez que nosotros nos toca ir a predicar a esas ciudades. Dicen, cuando fui al primer congreso uno en él, cuando fui a Despierta, cuando fui
trastornadores. No, ¿cómo? Cambió mi vida, o sea, esa palabra, esa predicación. Y claro, cada vez había balacera. ¿Y qué hacían? Menos van. Los papás, no, mijito, no te vaya a tocar la balacera. Si te toca la balacera, ¿qué tienes que hacer? Pecho tierra, pues es la primera. Pecho tierra. Y segunda, orar. Clamar, Señor, perdóname, porque ahora ya me voy, te voy a ver. Seamos conscientes, nosotros en Reynosa ya sabemos, podemos morirnos en cualquier momento podemos morirnos, pero por eso entonces ya me voy a dar a los placeres, por eso yo voy a hacer lo que se me venga en gana, total, me muero mañana en una balacera. Pero así está sucediendo, la tentación una y otra vez. Mientras él hablaba, dice, versículo 34, entonces, sí, el 33, aléjate de mí, Satanás, dijo, ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios. Versículo 34, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos, o sea, no solamente enseñó algo a sus discípulos, también trajo a todos los demás para que escucharan esta enseñanza. Y les dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa del evangelio, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes? Si ganas el mundo entero con un súper trabajo, pero pierdes tu propia alma, ¿hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días, sobre todo que se están viviendo, estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Esta prueba está difícil porque hay que perseverar y permanecer. A pesar de que se escuche la balacera, a pesar de que haya padres en contra, a pesar de que tus compañeros en la escuela estén presionando. Está difícil, pero no es imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y sobre todo para quien ha llamado por hijo. ¿Cómo se sabe que eres hijo de Dios? De preferencia con un versículo que lo respalde. ¿Cómo se sabe que tú eres hijo de Dios? Sed imitadores de mí mismo como hijos amados. Gracias. Eso está en Efesios 5. Así es una de las características, la imitación. Otra palabra que te asegura que tú eres hijo de Dios y no solo creación, la disciplina. En Hebreos 12. Porque si sois hijos, si están metidos en disciplina, entonces son hijos y no bastardos. Porque el bastardo se le desatiende. Haz lo que quieras, pórtate mal. ¿Ya quieres esto? Vete. ¿Quieres irte a vivir con este hombre? Vete. ¿Quieres perderte? Vete. No me importa. No eres hijo. Pero si eres hijo, estás en la disciplina. Fuego. Y no precisamente el fuego que danzamos, sino un fuego que duele, un fuego que quema. Esa es la prueba. Último versículo que hable acerca de que somos hijos. Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas solo a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Exacto. ¿Qué cita es? Mateo 5, 44, 46. Mateo 5, 44, 46. Lo que decía Arturo, ¿verdad? Acerca del perdón. ¿Fuiste tú, Arturo? Acerca del perdón. Si no perdonas, si no amas, entonces ¿cómo puedes demostrar que eres hijo? También la palabra lo dice en Juan. Dice, pero todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron. Ahí tenemos otro versículo. No sé si haya micrófono por ahí. Rápidamente. Sí. Romanos 14, que hace caso del día y lo hace para
El que come, para el Señor come. El que da es, el que no come, come. Vivir para Él y no para nosotros. Ese también es otro ejemplo de que eres hijo de Dios. Mi esposo ayer decía, me encanta esa canción que dice, es Él, por Él que estoy gastando mi vida, no la vida del de al lado, su vida. Por eso le estoy dando en la torre, porque no, dice, por Él, es Él por quien estoy gastando mi vida, perdiendo todo, ¿cómo? Por amor y con alegría, ¿no? De que, ay, no, hombre, esta disciplina, esta prueba, no, hombre, que cierre mis redes sociales, pero si tengo 1000 perseguidores, perseguidores diría yo, ¿verdad? Pero no, ¿cómo? O sea, ¿cómo que no voy a cortar con mi novia? No, hombre, está pero bien loca esta señora. No tenemos alegría, entonces no lo hacemos para Dios, entonces no somos hijos de Dios. Porque los hijos se van a someter, los hijos van a obedecer, los hijos van a quererlo. Y bueno, termino con Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Cuidado, jóvenes, porque el que ha de venir vendrá. Y dicen los estudiadores que en el 2030 es el año en que viene Jesús. Hay historiadores que dicen, están estudiando el calendario judío y dicen que la Agenda 2030 tiene mucho que ver. Va a haber mucha libertad, va a haber mucho pecado, con permiso. Si ya se da como el aborto permitido, como el matrimonio entre el mismo sexo, todo es pecado, que ya está siendo legalizado. Y dicen los estudiadores que nadie sabe el día y la hora, pero no dijeron el año. Y dicen que el 2030 es el día en que es el año en que va a venir Jesús. No lo sabemos, no podemos asegurarlo, pero esta es una realidad y lo dice esta palabra también, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, dice, no agradará a mi alma, está diciendo Dios. Si tú retrocedes y no permaneces, no agradará a mi alma. Pero vamos a leer juntos el 39, si es que abriste tu Biblia y llegaste ahí. ¿Listos? 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ya los caché, ¿verdad? Ya los caché. Dice este versículo, nosotros, y ahora es lo personal, pero yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Cierra tu Biblia y también tus ojos. Y digo que tomes ese tiempo